Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. ¿Usted sí cree que a nosotros nos van a pedir por rebelión? Nos van a inventar cualquier delito para extraditarnos, y aquí también nos pueden inventar cualquier delito para extraditarnos. El enemigo de clase es así, no se olvide. Las excusas sobran para eso. Los montajes sobran. En Colombia hay especialidad. Mire lo que estaban haciendo ahora desde la Fiscalía con doña Natalia Springer, a través de los logaritmos inventar las acusaciones para llevar a las FARC al banquillo de los acusados. Es decir, el ingenio para aplastarnos ya no con las armas, sino jurídica y políticamente, no es escaso. Vuelve y juega el tema de la extradición, está sobre la mesa. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que insistirá en la extradición de algunos miembros de las FARC. Hay una cantidad de personas que son miembros de la FARC para quien buscamos la extradición. Y eso no vamos a dejar eso al lado, vamos a seguir adelante con esos pedidos de extradición. Ahora bien, ¿cómo funciona la extradición? Es decisión de los dos países. Si uno de los países dice que no, es la respuesta. Y vamos a aceptar eso si eso ocurriera. Decisión de dos países que no tienen un tratado de extradición para comenzar, y que por años Colombia ha sido subordinado a todas las exigencias de Estados Unidos. No es que el gobierno intervenga entre los Estados Unidos para que no pidan extradición, es que el gobierno se asuma en soberanía para no conceder la extradición cuando se pidan, por el beneficio que significa un proceso de paz para el país en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, pero sobre todo en términos de credibilidad y en términos de no repetición. Y todo es cuestión de soberanía. ¿Se imaginan ustedes a un embajador de Colombia haciéndole exigencias a la Corte Suprema de los Estados Unidos? 91, por complacer a Pablo Escobar, se suprimió la extradición. Ahora, por complacer a los grandes narcotraficantes de la FARC, se vuelve a suprimir la extradición. ¿Por qué? Porque en este acuerdo consideran que el narcotráfico de la FARC es delito político. No tiene extradición. Además no tiene cárcel en el país, además tiene elegibilidad política, y adicionalmente lo suben a la Constitución. Entonces, por Constitución, queda prohibida la extradición para los capos del narcotráfico de la FARC. Hablaba uno de los expresidentes que más personas extraditó y cuyas verdades y fortunas quedaron enterradas. Consideramos que la extradición debe desaparecer definitivamente del escenario jurídico colombiano. Nuestro país debe recuperar la soberanía jurídica. Más que la soberanía política y jurídica, está en juego un proceso de paz que en Colombia enfrenta sus propios obstáculos. Pero lo que sí no pueden pretender las FARC es que ellos pasan por encima de todo el derecho penal internacional, cometen toda clase de atrocidades a través del terrorismo, la vejación de las mujeres, las minas antipersonales, el reclutamiento de niños, y después entonces ellos dicen esto fue simplemente un delito político y esto no puede tener ninguna solución jurídica sino solamente política. Eso es inaceptable. Y ese es nuestro tema del día a propósito del pedido de extradición que hace Estados Unidos de un ciudadano colombiano. ¿Debe el país seguir extraditando a su gente o debe fortalecer su sistema judicial para castigar en casa los delitos que cualquier colombiano cometa? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y para debatir este tema a las 8 de la noche y 4 minutos tenemos a dos personajes de lujo, como siempre en estos debates de Partida W. Los invito antes a participar con el numeral Partida W en todas nuestras redes sociales. Numeral Partida W. Envía ahí sus preguntas, sus comentarios, critique el programa, envíele sus opiniones, sus ideas también a nuestros invitados. Hoy vamos por Partida Doble con Alejandro Cadena Molano. Alejandro es abogado egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y Derecho Administrativo de la misma universidad. Cuenta con un máster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó en la firma Jaime Lombana Abogados, donde adquirió la mayor parte de su experiencia en litigio penal. Actualmente Alejandro trabaja como independiente y es profesor de Derecho Penal en la Universidad del Rosario en pregrado y posgrado. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido a Partida W. Muy buenas noches, Juan Pablo, usted y todos los oyentes, muchas gracias por la invitación en este tema tan importante.
Bueno, Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal la vida en Madrid? No, buenísima. Una vida académica excelente, pero además también se puede disfrutar un poco de la ciudad. La verdad, una experiencia absolutamente gratificante. Bueno, y le tengo un ciudadano español para que debata con él. Excelente. Es un español muy colombiano porque sabe mucho de Colombia, de los temas que en estos momentos son coyuntura en nuestro país. Su contraparte, Alejandro, es Enrique Santiago. Enrique Santiago es un político y abogado español, defensor de derechos humanos y experto en jurisdicción universal. Ha participado en casos como el de Pinochet o el de camarógrafo Cuso, muerto en Irak. Fue secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado del 2000 al 2007 y de ahí a 2010 fungió como secretario general del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, Lepala. Ha sido asesor jurídico de las FARC durante el proceso de paz que adelanta esta guerrilla con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Don Enrique Santiago, buenas noches, bienvenido a Partida W. Muy buenas noches a ustedes y a todos sus oyentes, es un placer estar con ustedes. Usted ya se mantiene más en Colombia, ¿no? Pues no crea, no tanto, a pesar de que algunos quieren quitarme el visado, pero es que yo no tengo visado porque no resido aquí, yo resido en Madrid. No, y la verdad voy y vengo, y trabajo mucho desde España, no se crea, yo atiendo muchos asuntos profesionales en España. ¿Pero ahora está la mayor parte del tiempo aquí o pocas veces viaja una o dos veces al mes? Una semana en un sitio, otra semana en un sitio, estoy en ambos sitios. Pues gracias por estar aquí, don Enrique Santiago, en los estudios de W Radio y que comience el debate. ¿Debe el país dejar abierta la posibilidad de extradición? Es lo que le preguntamos a nuestros invitados. Comienzo con usted, don Alejandro Cadena Molano. ¿Debe el país dejar esa puerta abierta? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, indiscutiblemente sí debe dejar abierta esa puerta. No hablando únicamente en el tema de las FARC, de los delitos que hayan cometido con anterioridad a la firma del acuerdo final de noviembre del año pasado, sino frente pues a todos los ciudadanos que puedan llegar a afectar bienes jurídicos de otros países. Y no quiero que se confunda esto, Juan Pablo y obviamente los oyentes, con que esto sea un atentado a la soberanía. La extradición es un tema que evidentemente está regulado desde nuestra Constitución política y más arriba, incluso a igual nivel, pues en los convenios internacionales que ha suscrito Colombia y en unas obligaciones que ha venido adquiriendo desde básicamente para estos temas desde la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, Juan Pablo, lo que yo quiero decir con esto es que la extradición es un mecanismo necesario, es un mecanismo regulado, pero preocupa demasiado pues que este mecanismo se esté limitando básicamente en el acuerdo que se ha realizado con las FARC y que se esté limitando pues junto con otra serie de derechos, de prerrogativas que pueden tener otros países. Con eso no digo que no haya justicia en Colombia, pero es clarísimo que otros países pueden llegar a tener una efectividad similar o superior a la de la justicia en Colombia, y en ese sentido pues no se les podría limitar que que los bienes jurídicos que protegen esos países de sus nacionales pues no puedan ser protegidos en Colombia. Creo yo que ya suficiente impunidad, y es mi posición personal y lo digo con todo respeto, suficiente impunidad se va a generar con estos acuerdos de La Habana, donde no se va a pagar ni un día de cárcel ni prisión, y los mismos acuerdos expresamente señalan que no se puede hablar ni de cárcel ni prisión, o sea, es hasta pecado decir esas dos palabras, pues con esa impunidad que ya de por sí es bastante amplia, pues creo yo que se podría generar más impunidad si se limita el mecanismo de la extradición. Y eso, como le digo, no es porque yo lo diga, sino porque obedece a una serie de compromisos internacionales que ha venido cumpliendo Colombia y que lo había hecho juiciosamente, hasta el caso, digamos, más reciente del que tengo memoria de Terry Watson, el agente norteamericano que fue asesinado aquí por personas, por naturales colombianos, nacionales colombianos, y que fue otorgada la extradición por la Corte, donde la Corte asumió una posición absolutamente fuerte en el concepto que rindió, se extraditó a estas personas, incluyendo al señor taxista que lavó el taxi y que ocultó unas pruebas, según la justicia norteamericana y la colombiana, y ahora, con el caso de alias Nader, de la guerrilla de las FARC, pues cambian a una posición absolutamente contraria, que entiendo desde el punto de vista jurídico, pues no podía ser otra, por una razón, Juan Pablo y oyentes, y es porque el acto legislativo, que entre los cuales pues se está implementando el proceso de paz, pues contiene una prohibición expresa de extradición. Entonces creo yo que esa es la problemática, creo yo que se están haciendo unas excepciones indebidas, sobre todo en estas figuras de derecho penal internacional y de cooperación judicial internacional, que si bien tienen un componente político, también tienen un componente jurídico, y creo que no se puede irrespetar la tradición jurídica colombiana en ese sentido. 8:10 ¿Qué dice Enrique Santiago? ¿Debe el país, debe Colombia dejar la puerta de la extradición abierta, dejar abierta esa posibilidad?
La extradición no ha sido eliminada de la legislación nacional colombiana, ni muchísimo menos. Eso es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, la extradición es una figura absolutamente excepcional. Es una institución de cooperación jurídica internacional que no se aplica habitualmente cuando se trata de nacionales del país, que se aplica con un criterio de reciprocidad, algo que en este caso no estoy muy seguro que exista por parte de los Estados Unidos, máxime cuando no hay convenio, y en todo caso no existe ninguna obligación de extraditar en el derecho internacional. Y eso afecta también a Colombia, es decir, Colombia no tiene una obligación de extraditar. O sea, el principio que rige en materia de extradición en el derecho internacional es el principio obdedere o judicare, que significa que o se entrega o se juzga. Es decir, siempre se dan las dos alternativas. Es decir, no hay ni mucho menos una obligación para ningún país de extraditar a nadie, menos aún si son nacionales. Lo que un país tiene es la obligación de, si no extradita y se presenta una incriminación solvente, lo que tiene es una obligación de proceder conforme a las normas nacionales y juzgar en ese país. Y eso es exactamente lo que se ha acordado en Colombia. Respecto a los casos donde se prohíbe la extradición, que son respecto a los miembros de las FARC, pero no en cualquier supuesto. Son en hechos relacionados con el conflicto. Es más, podrían llegar a ser extraditados por los hechos que ocurrieran una vez finalizado el conflicto, evidentemente, ¿no? No es cierto que vaya a quedar impune ningún crimen porque no hubiera impunidad, porque no hubiera extradición, porque, ya digo, o sea, la premisa es que no hay extradición porque esas personas van a quedar sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz, y desde luego a estas alturas de la discusión jurídica me parece absolutamente improcedente que va a haber impunidad con este acuerdo y que no va a haber ni un día de cárcel. O sea, el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz contempla penas de cárcel de hasta 20 años, un 150% más duras que los 8 años de pena máxima de cárcel que contempla, por ejemplo, la Ley 975 en el caso de Justicia y Paz. Es decir, el sistema es igual para todo el mundo, guerrilleros, miembros de la fuerza pública, civiles que tuvieran responsabilidades. Y si hay sanciones de cárcel o no, va a depender exclusivamente de la actitud que adopte cada uno de los acusados. Es decir, de que reconozca haber de responsabilidades en un primer momento, tempranamente, de forma completa y exhaustiva. En ese caso tendrán sanciones de hasta 8 años, no necesariamente de cárcel, de que reconozcan en un momento más avanzado, donde, si reconocen antes de sentencia, pero ya ha empezado el procedimiento judicial, lo que tendrá es primero una sanción de prisión que luego se convertirá en una sanción de tipo restaurativo, y en el caso que no reconozcan y sean condenados, pues ya digo, 20 años de cárcel. No sé cómo a nadie a estas alturas se le ocurre hablar de que esto es un sistema que posibilita la extradición. Además, no hay que perder de vista que este acuerdo es un acuerdo realizado, el acuerdo de paz, estrictamente conforme al derecho internacional, y así lo han manifestado todas las instituciones de derecho internacional en la materia, con un mínimo de solvencia, empezando, pues, por ejemplo, por la fiscal de la Corte Penal Internacional, que ha saludado el acuerdo y ha dicho que este es obviamente conforme al derecho internacional, y que lo que van a vigilar es que la aplicación sea correcta conforme a los términos del acuerdo, ¿no? El artículo 6.5 del protocolo adicional segundo de las Convenciones de Ginebra dice claramente que a la finalización de un conflicto armado interno se aplicará la amnistía más amplia posible. Y no cabe ninguna duda de que si un Estado aplica la amnistía más amplia posible, que nunca alcanzará delitos no amnistiables, genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra, no faltaba más que a un amnistiado lo pudieran pedir en extradición. Es decir, sería absolutamente improcedente, contrario a las convenciones de Ginebra que ha suscrito Colombia y que ha suscrito Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no todas, desgraciadamente, no solo una parte de ellas, pero que en todo caso Estados Unidos también forma parte del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Y finalmente, porque es que se ha acordado expresamente, quiero decir, es un acuerdo, porque como cualquiera comprenderá, siendo esta la primera vez, además, en la historia de Colombia, que en un acuerdo de paz la guerrilla, la insurgencia, acepta someterse a un procedimiento judicial y examina sus responsabilidades. Creo que no hay que perder de vista, los oyentes no deberían perder de vista, que en la historia de Colombia los 80 y tantos procesos de paz que ha habido desde la independencia, que son 80 y tantas leyes de amnistía, siempre se han saldado, siempre con amnistía general.
siempre. Este es el único caso, y es la guerrilla de las FARC la única que ha aceptado actuar conforme al derecho internacional, y que no me cuenten que es que no había estatuto de la Corte Penal Internacional hasta el año 2001, porque desde 1870 existe la cláusula Martens que obliga a no perdonar, que son imprescriptibles, todos los delitos de ius cogens, ¿no? Es decir, todos los que afectan a la humanidad en su conjunto. Es decir, los delitos imprescriptibles existen desde el siglo XIX en el derecho internacional. A pesar de eso, Colombia ha solventado todos los procesos de paz con amnistías generales, menos este. Con lo cual, claro, es sorprendente que se hable de que este es un proceso con impunidad. Este es el único proceso de paz que ha habido en la historia de Colombia donde no va a haber impunidad. Y desde luego la injerencia del gobierno de los Estados Unidos pues no tiene nombre, pero claro, tiene que ver con el cambio de gobierno. Porque además, mire, les puedo decir más. En la comisión que elaboró la Jurisdicción Especial para la Paz hubo un jurista estadounidense. Y él también participó en la elaboración de esta norma de prohibición de la extradición para los delitos cometidos durante el conflicto respecto a guerrilleros. Y no ha existido ninguna objeción del gobierno de los Estados Unidos durante todo el proceso de paz. Y el mismo embajador que ahora de esta forma tan grosera se dirige a la Corte Suprema de Justicia, casualmente, hasta que no ha cambiado la administración presidencial de los Estados Unidos, pues no ha dicho ni una palabra. Ha sido con el cambio de administración cuando ha optado por esta posición tan sumamente grosera e injerencista. 8:16, ¿qué dice Alejandro Cadena Molano? Que comience el diálogo entre ustedes dos. Sí, bueno, mire, yo creo que hay que hacer algunas precisiones porque pues lo que se le ha vendido aquí a Colombia es que aquí no va a haber impunidad y que aquí van a pagarse, como lo dice el doctor Santiago, penas de prisión de hasta 20 años y que eso va a ser, pues obviamente, mucho más restrictivo de derechos para los excombatientes de las FARC que lo que fue para los paramilitares, pero eso no es así. Hay que remitirse a lo que dice el acuerdo y en eso pues obviamente creo que el doctor Santiago lo conocerá mucho mejor que yo, pero en el numeral 60 el acuerdo es muy claro y dice tajantemente que en ningún caso se entenderán esas restricciones efectivas de la libertad, y uno como penalista lo entiende. Ahí no se está hablando ni de cárcel ni de prisión, y yo sí quisiera saber en qué presupuesto o bajo qué hipótesis un excombatiente de las FARC no va a ir allá, perdónenme la expresión coloquial, a arrodillarse a la sala de reconocimiento que se creó con esta Justicia Especial para la Paz, pedir perdón, decir todo lo que ocurrió, y bajo esa hipótesis pues sencillamente tendría una restricción efectiva de la libertad y no una pena de prisión. Esta restricción efectiva de la libertad yo quiero, pues sin irme a lo netamente jurídico, pero por lo menos para explicarle a los oyentes ¿a qué se podría asemejar si uno piensa como un penalista? Eso se podría asemejar sin ningún problema a una libertad condicional. Es decir, van a estar en un territorio con la obligación de informar en qué parte van a estar, sus desplazamientos, etcétera, pero van a estar en un territorio determinado con plena libertad de movilidad sin que en ningún caso, lo dice el mismo acuerdo, vaya a haber cárcel o prisión. Pero para no distraernos del tema principal, Juan Pablo, que es la extradición, pues desde luego a esa precisión hay que sumarle otras cosas. Mire, cuando decía el doctor Santiago que no hay ninguna obligación de extraditar, ni más faltaba, pues claro, yo entiendo la expresión, pero los mismos instrumentos de la Cancillería, en este caso consulté una guía sobre la extradición que tiene la Cancillería publicada, pues obviamente de acceso a todo el mundo. El numeral 10 de esa guía es clarísimo. La obligación de extraditar o de juzgar es un principio de derecho internacional, principio de la extradición, básicamente, y esa obligación hace referencia a algo que yo mencioné al principio. Si no va a extraditar, juzgue efectivamente en su país, y eso es lo que yo critico. Si a mí me dicen, es que, como lo dice el doctor Santiago, no sé a futuro si va a pasar o no, que es que el señor de las FARC va a cumplir con X años de prisión, X años de cárcel, así haya aceptado y haya reconocido que cometió unos crímenes, pues uno en principio podría decir, quiere decir que hay justicia en el país y que por eso tal vez no procedería una extradición si lo pide otro país. Y en eso quiero ser enfático, en lo que mencionaba, que la extradición tiene un componente jurídico y uno político, ni más faltaba. La Corte Suprema de Justicia puede decir, hombre, doy vía libre a la extradición, y el presidente puede decir yo no doy vía libre, no va a ser extraditado, en donde la decisión se vuelve netamente política. En ese contexto de la discusión sería distinto si se da esa decisión por parte del presidente bajo una política criminal clara, bajo una política que está siguiendo en este proceso de paz, con el que evidentemente no estoy de acuerdo, no por el proceso de paz como tal, sino por los medios para llegar al fin.
Eso es una cosa, pero otra cosa es que un acto legislativo limite de plano la posibilidad de que se pueda llegar incluso a esa discusión o a esa instancia presidencial, porque todos sabemos que el concepto que emite, o todos como el mundo del derecho, el concepto que emite la Corte si es negativo, pues vincula y el presidente no va a poder hacerlo. Entonces yo creo que en ese contexto, dicho, pues sí puede colaborar a la impunidad, y es algo que, si me lo permite ya un minuto adicional, que no digo yo, lo dice la misma Cancillería. En este instrumento que he citado dice, sobre el particular, la Corte Internacional de Justicia ha señalado que la extradición y el juzgamiento son vías alternativas para combatir la impunidad. Entonces, ni juzgamiento ni extradición, no penas, sino simplemente una restricción efectiva de la libertad. Don Enrique. Bueno, pues la verdad es que me sorprenden estos términos, ¿no? Porque, claro, aquí lo que se trasluce con los argumentos de mi contrincante en este debate, pues es intentar correr un tupido velo de lo que ha venido ocurriendo en la historia de Colombia, ¿no? Esta preocupación por la hipotética impunidad que va a haber en el futuro, pues me parece muy legítima, pero no me parece muy coherente que no se hable claramente de los supuestos flagrantes de impunidad sistemática y estructural permitidos y sobre los que nadie habla en este país. La Ley de Justicia y Paz, la Jurisdicción de Justicia y Paz, después de 11 años funcionando, ha emitido 38 sentencias. 38. 150 personas condenadas, de un total de 20.000 y tantos mil paramilitares desmovilizados. Si eso no es impunidad, que venga el Espíritu Santo y me explique qué es exactamente impunidad. Entonces, lo que deberían hacer, entiendo yo, los que están tan preocupados por la posible impunidad, lo primero que deberían hacer, que va a ocurrir en el futuro, digo, es preocuparse de que estos 20.000 casos que hay en absoluta impunidad en este país de paramilitares no quedaran en impunidad, ¿no? Y lo que deberían defender es un sistema de procesamiento. Pero en todo caso, mire, el derecho penal desde la Edad Media ha evolucionado mucho y, desde luego, cualquier código penal moderno contempla sanciones penales que no son de cárcel. Sanciones de trabajo comunitario, de reeducación, o sea, por ejemplo, pues las clásicas, por ejemplo, en el continente europeo, en todos los países, son pues las correspondientes a delitos causados por utilización de drogas o por utilización de vehículos de motor, por ejemplo, incluso con resultados de graves lesiones, ¿no? Donde la pena ya no es una sanción de cárcel ni mucho menos, sino es una actividad comunitaria, de trabajo comunitario y de rehabilitación. En la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que se han establecido son sanciones de tipo restaurativo, sanciones alternativas y sanciones de tipo retributivo. Las sanciones restaurativas no son ninguna libertad condicional, porque es una obligación de trabajo diario, cotidiano, de unas horas de hasta, de una jornada completa de trabajo de hasta 8 años. Explíqueme usted cómo es posible que alguien que tiene una condena a trabajar durante 8 años en la construcción de carreteras o de escuelas o de colegios con un horario establecido por un tribunal, explíqueme usted cómo, si tiene que hacer una carretera, cómo se va a ir por la tarde a la playa a 200 kilómetros si por la mañana tiene que estar volviendo a construir la carretera. Quiero decir, son hipótesis absurdas que no van a ocurrir nunca, pero que si ocurrieran, este mecanismo tiene la Jurisdicción Especial para la Paz tiene no un mecanismo de vigilancia de las sentencias, de la ejecución, no, tiene 3. Uno por parte del mecanismo de verificación internacional, otro por el propio tribunal y otro por las propias partes del acuerdo, que eso afecta a las fuerzas militares y a las propias FARC, por ejemplo. Es decir, son 3 mecanismos de verificación del cumplimiento de las sanciones. Entonces, quiero decir, en un país donde sabemos cómo se ha utilizado la casa por cárcel, por ejemplo, sin ir más lejos, y donde sabemos cómo sale de la prisión el que tiene un buen abogado y cómo las prisiones colombianas están rebosantes de robagallinas con condenas de años muy elevadas, hombre, parece un poco prematuro ya aventurar que este sistema de sanciones restaurativas, que conviven, insisto, con sanciones de hasta 20 años de cárcel, que está clarísimamente vigilado y que además consiste en las sanciones penales que se establecen en los códigos penales más avanzados del mundo, es decir, que esto no se ha inventado aquí, pues hombre, esto de equipararlo a impunidad tiene una clara intencionalidad política, no tiene ningún fundamento jurídico en absoluto. Y yo lo que le recuerdo al profesor es que mire, ni siquiera el derecho penal internacional establece que las sanciones tengan que ser exclusivamente cárcel. El derecho penal internacional lo que habla es de sanciones genuinas,
y proporcionales. Y eso da mucho margen de interpretación. E insisto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dicho que el sistema es absolutamente conforme. Pero Juan Pablo, es el mismo tiempo porque pues yo me pues siento usted, como... no, él ha hablado más que yo, me parece a mí. Creo que ha hablado bastante más que yo. Pero Alejandro, cuando quiera, no hay ningún problema. Yo trato de no interrumpirlo, yo trato de ser imperceptible aquí, así que adelante, y ojalá sea un diálogo, ojalá sea un diálogo entre ustedes dos. Es que lo que parece un chiste es que el doctor Santiago diga que el derecho internacional, el derecho penal internacional, propende por sanciones proporcionales. ¿A quién le parece proporcional que un atentado como el del Nogal o un atentado como el perpetrado en este mismo edificio donde estamos, Juan Pablo y oyentes, a quién se le ocurre que sea proporcional ponerles unas penas de trabajo comunitario? Penas de trabajo comunitario para las FARC. Eso no lo establece ni el nuevo Código de Policía, Juan Pablo. Son más severas las penas por hacerle, las sanciones por hacerle ruido al vecino. Entonces parece un chiste que se diga que eso es proporcional con los delitos que se han cometido, y no quiero que se distraiga la discusión en el acuerdo, porque como le digo eso, sabrá mucho más el doctor Santiago, que participó en la redacción de ese instrumento, que quisieron elevar a tratado internacional, pero que no pudieron gracias a que la gente se pronunció y dijo no vamos a admitir que haya un instrumento del mismo nivel de la Constitución. Pero lo que sí ya existe, y yo como abogado, pues por más de que quisiera transmitirle a la gente, digamos, más digerido el tema, pero sí tengo que decir que hay un sistema constitucional ya establecido, hay unos instrumentos ya establecidos que... Lo que nos ha llevado a estas excepciones que se han hecho con las FARC, esas que se pronuncian en un caso como el de Terry Watson, con tanta contundencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, llegando a ampliar la visión que había sobre la extradición en ese caso concreto de Terry Watson, diciendo que básicamente se daba la extradición armonizada con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, y que además de eso no había nada en la Constitución que limitara que se diera la extradición. Y con esto, desde luego, lo que quiero decir es, vean qué tan opuesta fue la decisión en el caso de alias Nader, donde pues la Corte dice, hombre, ahí hay un acto legislativo que, palabras más, palabras menos, en un artículo absolutamente falto de técnica, en el artículo 19, donde dice es que no va a haber extradición por delitos ocasionados o ocurridos durante el conflicto armado interno. La tradición jurídica colombiana en cuanto a la extradición, lo que señalaba es no va a haber extradición por delitos políticos, pero como acá lo que se ha dado el juego es de tratar de volver todo, incluso el narcotráfico, conexo a delitos políticos, el secuestro, conexo a delitos políticos, lo que hace el acto legislativo es aún peor. Lo amplía a cualquier delito cometido en el marco del acuerdo y en el marco pues de este conflicto armado interno. Entonces ahí yo me pregunto, ¿será proporcional o atenderá a esa obligación de derecho internacional de juzgar o extraditar? Pues aquí ni lo uno ni lo otro, ni se está juzgando, ni se está llevando unas penas efectivas, ni se está permitiendo la posibilidad de extraditar, ni siquiera que lo analice el presidente. 8:28, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero entrando, el doctor Enrique Santiago tiene la palabra. Usted escucha Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Vuelve a Colombia Paul McCartney con su gira One on One. 24 de octubre, Estadio Atanasio Girardot, Medellín. W Radio, la emisora oficial de Paul McCartney en Colombia. Este viernes 23 de junio transmitiremos en vivo la hora del regreso desde Montería. Acompaña a Montoya y Viviana Salinas de 5 a 8 p.m. en Río Casino, en el Centro Comercial Alamedas. Este viernes, la hora del regreso desde Montería. Invitan Río Casino, La Maravilla por Descubrir y W Radio. El plan de Diana era pertenecer al mejor grupo de danza del país, poder recorrer el mundo bailando, ser feliz a cada paso y algún día tener una gran academia. Pero el plan le cambió a Diana. Cada vez le parecía más difícil llegar a sus ensayos y al final ya ni le importaba. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Este viernes 23 de junio transmitiremos en vivo la hora del regreso desde Montería. Acompaña a Montoya y Viviana Salinas de 5 a 8 p.m. en Río Casino, en el Centro Comercial Alamedas. Este viernes, la hora del regreso desde Montería. Invitan Río Casino, La Maravilla por Descubrir y W Radio.
Estudia la carrera que siempre has deseado. El Fondo Nacional del Ahorro presenta la hora de tener tu crédito educativo. En la W, la hora local. Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es. 8 de la noche y 30 minutos. Gracias, muchas gracias, señor locutor. Por cuarto año consecutivo, Standard & Poor's confirma máximas calificaciones al Fondo Nacional del Ahorro por ser una entidad sólida, transparente, con alta capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras en el corto y largo plazo, buenas prácticas de originación y desembolso de préstamos y apropiados esquemas de riesgos que generan seguridad y confianza a los colombianos, porque la vivienda de los colombianos ha sido y será una prioridad para el Gobierno Nacional. Ministerio de Vivienda. Todos por un nuevo país. La Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8 y 31, debatimos sobre la extradición y ese artículo que quedó en el acuerdo de paz, que aquellos guerrilleros que hayan cometido algún delito dentro del marco del conflicto colombiano, pues no serán extraditados a otros países. ¿Debe el país dejar abierta esa posibilidad o debe cerrarla? Es lo que debatimos con Alejandro Cadena Molano y con Enrique Santiago, quien tiene la palabra. No, decía el doctor Cadena que a él el acuerdo le parecía un chiste, ¿no? A mí lo que me parece un chiste de muy mal gusto es que los responsables de 1.100 masacres realizadas por los paramilitares con motosierras, con hornos crematorios, estén en la absoluta impunidad. Es decir, que estos no han pagado ni sanción restaurativa ni nada de nada, ¿no? Ni ninguna sanción y nadie se preocupe de perseguirlos. Eso sí que me llama la atención. Pero extraditados sí fueron, doctor Santiago. No, perdone, extraditados fueron un puñado y fueron extraditados cuando dijeron que iban a decir la verdad. Exactamente. Es decir, hasta que no dijeron que iban a decir la verdad eran recibidos en el Parlamento, aplaudidos y agasajados por todas las autoridades del país. Pero el día que dijeron que el gobierno no les estaba cumpliendo y que iban a empezar a hablar, esa noche fueron subidos todos en un avión de la DEA y acabaron en los Estados Unidos. Y desde entonces, como usted bien sabe, esos extraditados, las autoridades de Estados Unidos les han impedido incluso hacer las audiencias por vía telemática con los juzgados para poder pues decir la verdad, expresar la verdad, que por otra parte es una obligación del derecho internacional y que están clamando por expresar. Pero acá se extraditó hace poco HH. Bueno, mire, es obvio cómo se ha utilizado la extradición en el caso de los paramilitares. Se ha extraditado para conseguir que se guarde silencio y es la posición de todas las organizaciones de víctimas y su uso fraudulento que se ha venido haciendo de la extradición. Y eso es una de las cosas que no van a ocurrir ahora, porque entre otras cosas, mire, también la Jurisdicción Especial para la Paz contempla no solamente la prohibición de extradición de guerrilleros, también contempla que cualquier persona que esté ofreciendo verdad en el sistema, ya sea en la Comisión de la Verdad o en la Sala de la Verdad, no podrá ser extraditada hasta que no haya acabado de ofrecer verdad. Porque lo que más le preocupa a este sistema es la verdad. Y eso es algo, ya digo, la extradición, ténganlo claro, en este país, todos los que nos están escuchando, la extradición de los paramilitares se ha utilizado para que no hablaran y no contaran las relaciones que ha habido entre la institucionalidad y el paramilitarismo, evidentemente. Y mire, cuando critican ustedes tanto las sanciones restaurativas de hasta 8 años de trabajo, pues no sé cómo critican una sanción de 8 años de trabajo cuando la sanción máxima que contemplaba la Ley de Justicia y Paz era 8 años de cárcel. Entonces, claro, vamos a hablar de la diferencia entre una sanción de cárcel y una sanción de trabajo restaurativo. Y vamos a ver cuál de estas sanciones garantizan el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, que como usted sabe es una obligación establecida en el derecho internacional. Mire, una sanción de cárcel no garantiza el derecho a la verdad, solamente garantiza la verdad judicial, porque no presupone ningún reconocimiento de verdad. Una sanción de cárcel garantiza efectivamente el derecho a la justicia, porque se impone en un procedimiento judicial. Una sanción de cárcel no garantiza ninguna reparación. Es decir, que una persona esté 8 años ociosa, encarcelada, no repara a sus víctimas en absoluto. Y una sanción de cárcel no garantiza la no repetición, genera una expectativa de no repetición. Es decir, una sanción de cárcel no, deja que acabe. Una sanción de cárcel garantiza el derecho a la justicia y una expectativa de no repetición. ¿Qué le decimos a los robagallinas que están pagando cárcel? Sanción, eso es otro problema y eso tendrán ustedes que solucionar el sistema penal que tienen, que la Corte Constitucional ha declarado el sistema penitenciario que es absolutamente un estado de inconstitucionalidad. Ahí tienen ustedes una situación grave que deberían solucionar, y usted lo sabe, porque esa solución, ese problema que ha declarado la Corte Constitucional de la situación carcelaria en este país, ustedes, o sea, las
autoridades de este país no lo han solucionado. Una sanción restaurativa garantiza el derecho a la verdad, porque solo se impone sanción restaurativa si se dice verdad plena, completa y exhaustiva. Garantiza el derecho a la reparación, porque la sanción es la reparación a la víctima, en eso consiste. Garantiza el derecho a la justicia, porque se impone en un procedimiento judicial. Y genera una expectativa de no repetición. Es decir, garantiza 3 de los derechos del derecho internacional a las víctimas, mientras que la sanción de cárcel solo garantiza 1. No sé cómo a nadie se le ocurre decir que la sanción de cárcel es más adecuada al derecho internacional. La sanción de cárcel es mucho menos adecuada que lo que establece el derecho. No, yo se lo digo a usted porque estoy debatiendo con usted. El día que esté debatiendo con los jueces colombianos, se lo diré a los jueces colombianos. Pero quiero decir, esto es un sistema para garantizar los derechos de las víctimas. Doctor, y se garantizan dijo al comienzo de la entrevista, yo no resido acá. Dice el doctor Santiago al comienzo de la entrevista algo que me pareció valiosísimo rescatar. Dice, yo no resido acá, yo resido en Madrid. Claro, es que a los únicos que nos duele la violencia en Colombia es a los colombianos. Pero ¿cómo puede usted decir eso? ¿Cómo puede decir una cosa tan sumamente absurda? Bueno, a mí me duele la violencia en cualquier parte del mundo. Llevo consagrada pero a los nacionales colombianos nos duele más. Caballero, llevo consagrada mi vida a la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Para mí no hay fronteras. ¿Sabe usted? Los derechos humanos son un patrimonio de toda la humanidad. Yo le preguntaría si su posición es la misma. La posición es la misma que asumió en el caso de Pinochet. Doctor Santiago, ¿es la posición igual? Porque en el caso de Pinochet usted dijo que sí había que perseguirlo internacionalmente. Yo nunca hablé de paramilitares, ahora pues yo le hablo entonces de Pinochet. Yo le voy a explicar gustosamente cuál es la diferencia entre una dictadura militar. Sí tienen que perseguir a Pinochet, la justicia internacional según su concepto, y por qué en el caso de la izquierda de las FARC no. Yo se lo explico, y además no es un problema de derecha o izquierda, porque yo lo que defiendo para las FARC lo estoy defendiendo también para militares que son muy de derechas, como usted sabe, lo estoy defendiendo, y me he preocupado de que entren en la Jurisdicción Especial para la Paz y tengan las mismas ventajas y beneficios, incluido la amnistía. Y me he preocupado, le aseguro, que muchos más que los que supuestamente tenían que defender a los militares. Porque aquí no hay distinciones de ideología. Aquí lo que hay es 2 marcos de derecho internacional absolutamente distintos. Estamos al finalizar un conflicto armado interno. Se aplica la Convención de Ginebra. En el caso de una dictadura de derechas o de izquierda, me da igual, una dictadura. Cuando finaliza la dictadura no se aplica la Convención de Ginebra. Se aplican exclusivamente las normas de derechos humanos. Y resulta que en el derecho internacional solo hay una norma que establezca la aplicación obligatoria a una amnistía, que son las Convenciones de Ginebra. Es decir, la amnistía se aplica a la finalización de un conflicto armado. La amnistía no se aplica al finalizar una dictadura militar. Eso no lo digo yo, lo dice el derecho internacional. No confundan situaciones, porque usted es jurista, no haga aquí política. No confunda situaciones que son jurídicas. Política, yo no hablé de paramilitares, doctor Santiago. Adelante, política es lo que menos hago. Yo a todo el mundo le digo, yo soy más jurídico que político. Por eso, en un tema como la extradición, lo que yo estoy defendiendo es un tema jurídico, la parte jurídica de la extradición. La justicia no tiene que ver con ser de derechas o ser de izquierdas. Pero es que está usted muy confundido. Cuando yo señalo que el presidente es el que tiene en última la palabra para extraditar o no, lo que estoy diciendo es, ese es el componente político al cual escapamos cualquier jurista, cualquier colombiano, pero el componente jurídico son unos compromisos que ya existen. Y alguien de los que hablaban al comienzo cuando pasaron las grabaciones decía que es que no hay un tratado entre, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos. Esas convenciones internacionales que Colombia suscribió, por ejemplo, para el caso de los diplomáticos y agentes extranjeros, la protección a esos diplomáticos y agentes extranjeros que usaron en el tema de Terry Watson en la Corte Suprema de Justicia, viene desde el 73. Es una convención que contiene, y todas las convenciones transversalmente contienen, el tema de la extradición, para que un artículo de un acto legislativo venga a decir, vea, todo lo que suscribió Colombia de aquí para atrás no importa, porque extradición no va a haber para este grupo específico de personas, pero para los robagallinas, como les dice el doctor Santiago, para eso sí vamos a contemplar aquí, para el que lavó el taxi en el caso de Terry Watson, para eso sí hay extradición. Entonces no es consecuente con el sistema y la tradición jurídica colombiana esto que se está planteando de esta manera. Desde luego, el acto legislativo está en este momento en la Corte Constitucional revisando pues si eso es constitucional o no. Desde luego que hay un proyecto de ley estatutaria de todo este tema de la justicia especial, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero pues al final y al cabo ellos serán los que decidan, no lo que Alejandro Cadena diga o lo que Enrique Santiago diga. En todo caso, sí es un llamado a que en esos análisis jurídicos se guarde una coherencia, se respeten unos compromisos internacionales y desde luego pues que se trate en lo posible de que no haya impunidad en el margen, así sea de un proceso de paz que todos queremos, pero el fin no justifica los medios. No, eso estamos de acuerdo y fíjese que nos hemos preocupado de que este sea el único proceso de paz de la historia de este país donde no va a haber impunidad. Fíjese si estamos preocupados por eso. Pero mire, le digo más. La Corte Constitucional colombiana, fue la que declaró
inesequible el tratado de extradición con los Estados Unidos. Eso es lo primero que hay que tener. O sea, no existe tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Pero están las convenciones donde Claro, y aunque no haya convenciones, si es que, vamos a ver, si es que para una extradición no hace falta ni siquiera que haya convenciones. O sea, la extradición se puede conceder por reciprocidad, exclusivamente, por un acuerdo puntual de los Estados y un compromiso de reciprocidad. No hace falta, eso no es cierto, no hace falta que haya ni convenios multilaterales ni convenios bilaterales. Ayuda a que haya un convenio bilateral. Bueno, en todo pues caso... Eso es lo que dice la Corte Suprema de Colombia, ¿no? Pues es lo que dice el derecho internacional. Eso es lo que dice el derecho internacional. O sea, la extradición es una institución de cooperación jurídica internacional que no requiere convenio, requiere reciprocidad. Si hay convenio, la cooperación, la reciprocidad es estable. No tiene por qué ser estable, puede ser puntual. Ese es un principio básico del derecho internacional. Pero fíjense el caso de las extradiciones con los Estados Unidos. Lo digo por el embajador Whitaker, que está tan preocupado con este asunto. Pues resulta, le voy a decir un caso. Simón Trinidad se concede la extradición a los Estados Unidos con una autorización para proceder que autoriza a las Cortes de Estados Unidos a juzgar por narcotráfico. Porque, como usted bien sabe, cuando se concede extradición, la resolución que concede extradición del país que la concede dice, se puede juzgar por estos casos y con estas condiciones, que habitualmente son que no se imponga pena de muerte, que no se imponga sanción que se entienda inhumana, cruel o degradante y que no se condene por un delito político, suelen ser las normas básicas. Al señor Simón Trinidad lo han sometido, para condenarlo a los Estados Unidos, a 4 juicios, a 4. 2 por narcotráfico. No pudieron condenarle porque no hubo acuerdo del gran jurado y se tuvieron que anular los juicios. Y como ya vieron que no iban a repetir la tercera vez por narcotráfico, entonces lo procesaron por conspiración para secuestrar. También tuvieron que juzgarlo 2 veces, porque la primera vez también tuvieron que anularle la sentencia. Vamos, no pudieron llegar a un veredicto, no hubo acuerdo del gran jurado. Entonces, fíjese usted, qué paradoja. Resulta que el caso de Simón Trinidad, la Corte de Estados Unidos ha obviado la autorización para proceder de la justicia colombiana. O sea, lo han condenado por un delito por el que no estaban autorizados, por conspiración para secuestrar, cuando la solicitud de extradición fue por narcotráfico. Oiga, ¿se creerá que no ha habido ninguna protesta de ninguna Corte de Estado de Colombia diciendo, pero cómo me hacen esto? ¿Cómo no me respetan mis acuerdos? ¿Cómo no actúan ustedes con reciprocidad? ¿A usted le parece serio esto? ¿Cómo se está utilizando la extradición en este país, sinceramente? Pues a mí me parece... obviamente que la extradición no puede operar para todos los casos, y en eso yo sí discrepo. Yo creo que la extradición sí tiene una fuente, doctor Santiago, que son esos convenios, por ejemplo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, por ejemplo, el Convenio Internacional para los Atentados Cometidos con Bombas, muy a propósito de lo que señalaba al comienzo de la entrevista, y otras convenciones internacionales que contienen la figura de la extradición, y que desde luego no es a rajatabla, y esto tienen que entenderlo muy bien los oyentes, que se va aplicando la extradición en el caso que se quiera. Usted cita el caso de Simón Trinidad, sería porque en su momento y la legislación del momento permitía hacerlo como se realizó, y desde luego que tiene que haber unos compromisos de reciprocidad, claro, tiene que haber unos de non-litigio, con una orden de proceder. No sé si es lo que menciona Simón Trinidad, al final tomó un tinte político cuando decían que el gobierno colombiano había pedido devolver a Simón Trinidad para pactar estos acuerdos de las FARC. Entonces, no sé qué tiene que ver eso. Primero, eso que usted dice, es algo de conocimiento eso son público. Especulaciones que no, eso es que pasa el conocimiento público. Bueno, el gobierno colombiano desafortunadamente nunca ha pedido la devolución de Simón Trinidad, por supuestísimo. Pero en segundo lugar, no sé qué tiene que ver eso con, teniendo en cuenta que a Simón Trinidad le condenaron hace 10 años, o sea, 10 años, 6 años antes de que empezara el proceso de paz. Bueno, es decir, algunos los colombianos Estados consideramos Unidos, que eso es justicia. ¿El qué? Incumplir una orden de la Corte, una persona de la Corte Suprema colombiana, una persona ¿es que esté pagando por sus crímenes y que esté condenado. Y usted que es penalista, o sea, ¿usted entiende que a una persona se le puede condenar, una persona entregada en extradición, se le puede condenar por un delito para el que no se ha pedido la extradición? Usted sabe que eso es contrario a la ley, ¿o no es contrario a la ley? Desconozco el trámite interno del señor Trinidad porque es un tema reservado. Usted no desconoce el principio extradicional, usted sabe que eso es una ilegalidad. Eso ¿Cómo que usted está diciendo es tanto como desconocer el principio de extraditar o juzgar. Acá se está desconociendo. Es lo que yo creo que usted no tiene una posición jurídica, usted tiene una posición que me parece muy legítima, personal, política, pero usted no está defendiendo estrictamente los marcos jurídicos, porque usted sabe, una posición jurídica, que es ilegal. Cuando usted dice que la extradición se puede para cualquier persona. Que es ilegal juzgar a alguien en un país al que se ha concedido la extradición por un delito distinto al que se ha autorizado para la extradición. Pero podría regresar y juzgarlo por el resto de los delitos aquí en Colombia. Que regrese, de eso se trata. Sí, claro, regresa, pero está el acuerdo que impide que haya que regrese o que regrese. ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos la ilegalidad que ha hecho Estados
Unidos o no lo aguantamos y que regrese y se lo juzgue aquí? Lo que no podemos aguantar es la impunidad, es lo que yo creo, doctor Santiago. Pues la impunidad de los guerrilleros, los debe que ser. residimos aquí en Colombia de los paramilitares la aguantan estupendísimamente, y de fuerzas militares también, y de terceros civiles ni le cuento, que tienen 15.000 compulsas de copias. 15.000 compulsas de copias de Justicia y Paz las tienen metidas en un cajón de la Fiscalía. De eso tampoco veo que nadie diga una sola palabra en este país. Tema de los terceros sí que es importante, porque se habla aquí de las FARC, se habla acá de los agentes del Estado, ¿y dónde están los terceros en la justicia especial o en la jurisdicción especial de paz? No, ya le digo, en ninguna parte están los terceros. No, están en una gaveta en la Fiscalía. Van a acabar aquí judicializados y con 20 años de cárcel, pero los demás no. Los demás no. ¿Cómo no es una suposición. ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Explíqueme. Cuando hay una impunidad estructural de los civiles, de los terceros en este país, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Lo que sí sería una suposición, doctor Santiago, es decir que la Justicia Especial para la Paz empieza el otro año. Eso sí que es una suposición. Ni siquiera hay un draft, ni siquiera hay un borrador de lo que debe ser de lo que va a ser el procedimiento para esa Justicia Especial para la Paz. Ni siquiera están constituidas las salas, ni siquiera el Tribunal Especial para la Paz. Yo sobre eso le admito apuestas, a ver si el año que viene está funcionando o no. Admito cualquier apuesta que usted quiera. Pero mire, le voy a decir también una cosa. Desde luego que eso sí que es impunidad. Le voy a decir una cosa sobre una cosa que ha mencionado antes. El acto legislativo dice que no va a haber extradición tampoco para los hechos que se cometan después de firmado el acuerdo, mientras esté en el proceso de dejación de armas. Eso sí que es un vacío jurídico. Ahí lo dice el artículo 19. Obviamente, si está el proceso de dejación de armas, ¿qué van a extraditarles? ¿Por portar armas cuando están haciendo la entrega a las Naciones Unidas? ¿Cómo se le ocurre? Y tampoco los familiares de los guerrilleros, como dice el acto legislativo. No dice eso. Lo dice, se lo leo, doctor Santiago, con mucho gusto, mire. Sí, léamelo. Lo que dice, yo le digo lo que dice. Dice que en caso de que sea a un familiar de guerrillero, se podrá someter a un tribunal si esa solicitud de extradición está encubriendo una acusación contra un guerrillero. Y será el tribunal el que decidirá si lo encubre. Si no lo encubre, pues claro que lo dice. Dice únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una solicitud de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los integrantes de las FARC o de persona acusada o señalada de extradición de ser integrante de dicha organización, este supuesto podrá ser sometido a la sección de la revisión del Tribunal para la Paz. Tribunal que no existe ni va a existir en mucho tiempo. Siga leyendo, hombre. Para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con pertenencia, acusación de pertenencia a las FARC del familiar del solicitado en extradición. ¿Y no le parece normal eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si se comprueba que lo del familiar tenía relación con el conflicto, tampoco va a haber extradición para el familiar. Pues solo faltaba, pero es que entonces ya no es un familiar, ya lo que es un guerrillero o un colaborador de la guerrilla. Pero mira, ha dicho antes una cosa, lo de la impunidad, y como la conexión que se ha hecho con el delito político del narcotráfico o del secuestro. Mire, lo que dice el acuerdo es que para entender si cualquier relación con los cultivos ilícitos o con retenciones, toma de rehenes, secuestros, son o no conexiones con el delito político, se atenderá a la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Y da la casualidad de que la Corte Constitucional Colombiana, eso no se ha acordado en La Habana. La Corte Constitucional Colombiana hace 6 años o 7 que declaró que los cultivos de uso ilícito y la comercialización de estupefacientes puede ser conexo al delito político. No lo dijeron las FARC, no lo dijo el gobierno. Es que lo dijo cualquier cosa, lo dijo la Corte Constitucional Colombiana, y eso es jurisprudencia. Entonces, resulta que ustedes critican que los criterios sobre conexidad con el delito político de la Corte Constitucional Colombiana sean los que se hayan incluido en el acuerdo. ¿Cómo se les ocurre criticar a la Corte Constitucional Colombiana? ¿No acatan ustedes las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana? No acatamos ni siquiera los convenios internacionales, doctor Santiago, por lo que estamos viendo. Está bien. 8:48, en un minuto abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Les recuerdo 326-2325, 326-2350 o numeral la W. Esto es numeral 529 desde cualquier operador celular. Doctor Enrique Santiago, sus conclusiones. Bueno, mis conclusiones son que la extradición es una institución de cooperación jurídica útil en el derecho internacional, yo la defiendo, evidentemente, que debe ser aplicada de forma excepcional, y que desde luego a la finalización de un conflicto armado interno no procede, y menos cuando la extradición se puede utilizar para, como siempre, tapar la verdad de lo ocurrido. En eso hay que ser sumamente respetuosos y sumamente estrictos, ¿no? Y creo además que en otros periodos históricos de Colombia, cuando el Estado era débil,
en los años 80 con el problema del narcotráfico, pues digamos que la extradición sistemática tenía una razón de ser. Pero hoy el Estado colombiano es fuerte, tiene una institucionalidad consolidada, tiene unas cortes consolidadas y el Estado tiene que anteponer la soberanía nacional y utilizar de forma marginal la institución de la extradición, porque insisto, no hay ninguna obligación en el derecho internacional de extraditar. Doctor Alejandro Cadena Molano, sus conclusiones. Y mi conclusión es que en efecto esa figura de la extradición debe respetarse, debe analizarse muy bien por parte de la Corte Constitucional, que contrario a lo que dice el doctor Santiago, yo sí respeto lo que dicen las altas cortes, pero debe analizarse muy bien si esos artículos realmente guardan coherencia con la Constitución y los convenios que ha firmado Colombia, desde el punto de vista jurídico, ya que desde el punto de vista político el presidente quiera o no extraditar es problema del presidente, pero desde el punto de vista jurídico debe salvaguardarse el orden jurídico, debe hacerse caso a los compromisos internacionales y, como lo dice la misma Cancillería, debe eliminarse bajo cualquier riesgo de impunidad, y eso solo se consigue atendiendo a ese principio audedere adjudicare, que es básicamente el cumplir con los judicializar a las personas que han cometido crímenes, en este caso algunos de lesa humanidad, y si no se cumple con eso, pues también proceder a extraditar, pero debe respetarse la figura jurídica porque puede ser sinónimo de impunidad también. 8:50 p.m, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Rafael, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches. No, mala la comunicación, que falla, queríamos escuchar a Rafael. Julio César, ¿de dónde nos llama? Hola. Estoy en Bogotá. Lo escuchamos, Julio César, tome partido. Pues yo tomo partido por el doctor Enrique Santiago, me parece que ha sido más claro en su argumentación y que claramente la otra parte lo que ha hecho es hablar de una posición política que todos conocemos en este país. José Ignacio, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, tomo partido. Maravilloso, lo escuchamos. Santiago me parece una persona muy elocuente y conocedora del tema. Nos da la seguridad que no va a haber extradición para ningún miembro de la guerrilla y nos da eso una seguridad en el país. Entonces vemos cómo los contradictorios de la paz no la quieren dejar hacer por ningún motivo, sin estar documentado siquiera. ¿Qué hubo, Luis? ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches. Desde Medellín lo escuchamos, señor. Gracias. Para tomar partido. Adelante, lo escuchamos. Sí, con el doctor Cadena, me parece que es válida la posición de él, a pesar de que el doctor Santiago se le ve que es un gran jurista y que las FARC tienen el suficiente dinero para contratar una persona de estas con su recorrido y trayectoria. Laura, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, de Chía. De Chía, ¿ya tomó partido, Laura? Sí, claro. Adelante. Estoy muy de acuerdo con el español, está muy bien documentado, obviamente, por los acuerdos de paz, y me da mucha lástima, de verdad, y mucha vergüenza que este otro participante, el profesor, esté tan mal informado y que además anteponga sus argumentos a la ley. Es de Nover, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la joven. Lo que pasa es que en este país todos tratamos de ser unas personas que le damos a la FARC un puesto de terroristas. Gonzalo, ¿de dónde nos llama? Lo saludo. Yo tomo partido por el doctor Santiago. Quiero felicitarlo por su gran fluidez y su gran conocimiento de la problemática colombiana. Lo felicito. Creo que la FARC y el pueblo colombiano en general tienen un abogado y un gran asesor para que sacar adelante el proceso de paz que va por buen camino. Numeral 529. Charlie, ¿de dónde nos llama, Charlie? De Cali. De Cali, ¿ya tomó partido? No, yo les digo, siempre canto haya habiendo coca en todo el país, ¿me entiendes? La guerra siempre va a estar armada. Jorge, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. De Cali. De Cali, tome partido, Jorge, lo escuchamos. Gracias, yo voy por el doctor Santiago porque su opinión es una opinión que no está cargada de afecto visceral, sino es una opinión basada en filosofía, preceptos y pensamiento con una gran experiencia. El doctor Cadena debe ser un excelente jurista y
tiene también mucha validez en algunos de sus conceptos, pero se le nota el componente visceral de sus afirmaciones, entonces se pierde la objetividad. Rafael, ¿de dónde se comunica? Buenas noches. Buenas noches, le hablo desde Bogotá. Tome partido, Rafael. Yo no quisiera tanto tomar partido, me parece un poco radical y tengamos en cuenta que al abogado Santiago le están pagando por decir eso. Y no nos olvidemos que las FARC son un grupo narcoterrorista que merece y necesita un castigo de verdad, no los envíen a una cárcel. Robinson, ¿dónde está? Buenas noches. Desde Icononso, Tolima. Adelante, lo escuchamos desde Icononso. Pues yo no tomo partido, pero mi opinión es que las FARC son un grupo narcoterrorista y deberían pagar algo simbólico, aunque sea. Miguel, ¿de dónde nos llama? Hola. ¿Cómo está? De Bogotá. Muy bien, lo escuchamos, Miguel. Adelante, tome partido. Para tomar partido. El momento, yo soy un joven que ha vivido toda la vida en guerra y creo que en el momento en que los colombianos sepan desprenderse de sus individualidades es que podremos llegar a la paz. No sobreponernos a la jurisprudencia, sino de verdad pensar en el bien común. Finalmente, Francisco, ¿de dónde nos llama? ¿Cómo está? Sí, señor, de Bogotá. Lo escuchamos, don Francisco. Tomo partido totalmente por el doctor Santiago. Sin duda, el doctor Cadena tiene un componente político bien conocido y no es consecuente ni coherente con la situación. 8:56, a ustedes muchas gracias por estar ahí pegados del dial, por escuchar Partida W. Abogado Alejandro Cadena Molano, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted y desde luego, doctor Santiago. Doctor Enrique Santiago, abogado Enrique Santiago, gracias por aceptar esta invitación a los estudios de W Radio, de Caracol Radio. Un placer. 8:56, mañana no se pierdan otro gran debate aquí en Partida W, solo por W Radio.